antígeno prostático elevado significa que usted tiene cáncer de próstata? No necesariamente, y en este video se va a explicar el por qué. El antígeno prostático es una enzima que se encuentra en la próstata, y la próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se localiza por debajo de la vejiga, es decir, debajo del almacén de orina, y por delante del recto. Esta molécula, el antígeno prostático, abreviado como PSA, es necesario para la fertilidad del hombre, ya que tiene una función en el semen para licuar ciertas proteínas, hacerlo menos viscoso y que los espermatozoides puedan moverse más libremente. Sin embargo, cuando cantidades por encima de lo normal pasan a la circulación, es cuando estamos hablando de una cifra de antígeno prostático elevada, pero que va a haber múltiples causas que lleven a una elevación de esta cifra de antígeno prostático en sangre. Como lo estamos observando, pueden ser enfermedades que no necesariamente estén relacionadas con el cáncer de próstata. La más común, la hiperplasia prostática benigna, quiere decir un agrandamiento de la próstata, pero que no representa malignidad. También una infección en la próstata, es decir, una prostatitis infecciosa o una inflamación por alguna otra circunstancia no necesariamente infecciosa, puede llevarnos a cifras elevadas de PSA. Por otra parte, también tenemos el infarto prostático e inclusive procedimientos urológicos, procedimiento quirúrgico que realice el urólogo cerca de esta localización. Todas estas circunstancias pueden llevar a una elevación en el antígeno prostático e inclusive la eyaculación reciente puede llegar a alterar las cifras sin necesariamente tener que estar relacionado con una patología. Ahora bien, hablando de cáncer específicamente, se tiene establecido normalmente en la literatura un valor de corte de 4 nanogramos sobre mililitro, como para discriminar entre pacientes con cáncer y sin cáncer. Sin embargo, como cualquier prueba de laboratorio y cualquier punto de corte, este no es perfecto, ya que existen pacientes con PSA menor a 4 que tienen cáncer por biopsia, y de igual manera, pacientes, como ya tratamos en el punto anterior, con PSA elevado mayor a 4, pero que al realizar la biopsia no se encuentran células malignas. Entonces, no es un valor tajante o un límite en donde nos va a identificar al 100% de pacientes. De hecho, la estadística muestra que ese punto de corte se eligió ya que el 80% de casos de cáncer de próstata son detectados utilizando esta cifra. El 80% presentan un PSA mayor a 4 nanogramos, pero el otro 20% cae por debajo de la cifra de 4. Entonces, tenemos que conceptualizar que para interpretar un resultado de PSA total, como estamos observando en estas tablas comparativas, los valores normales o lo que se espera para una población van cambiando con la edad, según las décadas de vida. Aquí tenemos referencias tomadas de la bibliografía, tanto de México, de Estados Unidos, de España, en donde, aunque no son exactamente iguales, van en concordancia relativamente. Como podemos observar, dicen que en la cuarta década de vida ronda de 1.7 o 2.5. Esta cifra se eleva en la quinta década alrededor de las 3.5 unidades y va subiendo en la sexta y séptima décadas de vida. Por lo tanto, hay que tener en consideración esta situación porque si nos casamos con la idea de que el valor normal de PSA es de 4 nanogramos sobre mililitro, que en realidad es un valor de corte, no es un valor de referencia, vamos a poder pasar por alto algunos casos sospechosos. O al revés, puede ser que al tener una cifra mayor a 4 se prendan las alarmas, pero ¿qué tal que es un paciente ya de 70 años en donde por el agrandamiento fisiológico de la próstata normal con la edad puede explicar esta elevación? Entonces, ¿qué procedimientos o qué estudios más a profundidad se podrían realizar para poder tener un panorama completo en el abordaje del cáncer de próstata? En primera instancia vamos a revisar lo que se conoce como el PSA libre. Hasta este momento hemos estado hablando solamente del PSA total. Sin embargo, esa molécula en sangre puede estar tanto unida a proteínas como libre en la circulación. Y precisamente esta última fracción es la que medimos y reportamos como PSA libre. Por sí solo no tiene gran relevancia. La utilidad es al realizarlo en conjunto con el PSA total para poder calcular lo que se conoce como cociente de PSA libre o porcentaje de PSA libre, que no es más que una regla de 3, y la bondad es que en este cálculo se considera un punto de corte de 25%. Por encima de 25% es mejor pronóstico, menor probabilidad de cáncer de próstata, y por debajo de 25 la probabilidad de cáncer aumenta. Es decir, que mientras mayor sea la cantidad de PSA libre sin estar unido a proteínas, es mejor o con menor relación con cáncer.
Y al revés, mientras menor sea la cantidad de PSA libre sin estar unido a proteínas, es de peor pronóstico. Y se tiene como una guía que aquellos con menor a 25% es altamente recomendable pasar a la siguiente etapa, que será la realización de la biopsia. Y una vez habiendo mencionado este estudio, cabe aclarar que cualquier diagnóstico solamente va a ser confirmado mediante la biopsia de próstata, no con una cifra aislada de laboratorio de PSA total o algún otro estudio de imagen. Para ejemplificar esto, tenemos aquí a dos pacientes hipotéticos, los dos con la misma edad y con la misma cifra de PSA total, 6 nanogramos. Sin embargo, la diferencia radica en su PSA libre, ya que el paciente 1 tiene un PSA libre de 3 nanogramos y el paciente 2 un PSA libre de 1 nanogramo. Al realizar el cálculo del cociente de PSA libre, tenemos que el paciente 1 tiene un cociente de PSA libre del 50%, ya que la mitad de PSA está unido a proteínas y la mitad libre. Por otra parte, en el paciente 2, su cociente de PSA libre es de 16.6, es decir, la gran mayoría de PSA está unido a proteínas. Y aquí, al compararlo con el valor de corte de 25%, tenemos que el paciente 2 tiene un riesgo mayor de cáncer de próstata que el paciente 1. El paciente 1 muy probablemente sea una hiperplasia prostática benigna o alguna otra patología que hayamos discutido anteriormente, diferente al cáncer de próstata. Y en el paciente 2 es necesario realizar la biopsia de próstata para confirmar el diagnóstico o eliminar por el momento la sospecha de cáncer. Y bien, también se tiene conceptualizado que este cociente de PSA libre, su mayor utilidad está en lo que se conoce como la zona gris del PSA total, es decir, en aquellos pacientes que se encuentren con cifras que van desde 4 hasta 10 nanogramos sobre mililitro. En ese espectro de pacientes es donde tiene la mayor utilidad, ya que mientras mayor sea este antígeno prostático, también mayor es la probabilidad de que sea causado por cáncer y no por alguna otra enfermedad benigna como las que ya explicamos. Si el video le está gustando y quiere aprender más sobre algunos otros estudios de laboratorio clínico, le agradecería me apoyara con un like y una suscripción al canal. También existen otros índices derivados del antígeno prostático como el PSA densidad, es decir, relativamente qué tanto de PSA está produciendo la próstata según el volumen medido por ultrasonido, ya que no es lo mismo que una próstata pequeña produzca cierta cantidad de PSA total, vamos a poner como ejemplo 6 nanogramos, a que una próstata grande produzca la misma cantidad. Va a ser de peor pronóstico en el caso de una próstata pequeña. De hecho, se dice que un valor de 0.15 o mayor sugiere malignidad y que menor a este valor de corte es menos probable que se trate de un cáncer de próstata. Y también existe lo que se conoce como el PSA velocidad, en el cual vamos a realizar mediciones a lo largo del tiempo, idealmente cada año, y donde se tiene que de un año a otro no puede haber un incremento anual mayor a 0.75 nanogramos, ya que esto sugiere malignidad. E inclusive con cifras de PSA normales o por debajo del valor de corte para cáncer de próstata entre 2.6 a 4 nanogramos, de hecho un incremento anual de 0.35 se considera sospechoso. De ahí la relevancia de realizarse este estudio periódicamente para ir comparando a lo largo de los años y detectar cualquier incremento anormal de un año para otro. Vale la pena aclarar que al realizar el antígeno prostático será recomendable evitar la eyaculación al menos un día antes de realizarse el estudio, y que si se va a utilizar como una prueba para tamizaje, es decir, en población abierta, realizar antígeno prostático para una detección oportuna del cáncer de próstata, aunque hay mucha discusión entre las organizaciones relacionadas con la urología, algunos lo recomiendan, otros no. Sin embargo, si lo queremos realizar de esta manera, se recomienda empezar o realizar la primera determinación entre los 40 a los 45 años. Aun cuando hasta más del 90% de cánceres de próstata se detectan ya después de los 50 años, la poca cantidad restante que se detecta antes de los 50 años es más agresivo. Por lo tanto, se dice que una buena edad son de 40 a 45 años. Y que inclusive, aparte de comparar sus valores con los valores de referencia según edad, se dice que un valor de PSA a esa edad menor a 1 nanogramo sobre mililitro tiene un buen pronóstico a largo plazo. También, por supuesto, teniendo en consideración que va a haber grupos de riesgo. Se dice que factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, pertenecer a la raza afroamericana, el haber tenido ciertas infecciones de transmisión sexual e inclusive también en pacientes que tienen
una elevación persistente en los niveles de testosterona pueden ser factores de riesgo que hacen que una persona pueda ser más proclive a desarrollar cáncer de próstata. Entonces, a lo mejor en este grupo de pacientes sí está justificado la utilización como screening con el fin de la detección oportuna. Si el video le fue de utilidad y le resolvió alguna duda o fue útil para la realización de alguna investigación escolar, le agradecería me diera un like y una suscripción al canal. Es gratis.